como la ronda es muy grande, no te invito a tomar un mate, pero si tenés algún hermano generoso que tenga un matecito cerca, te lo puedes cebar. ¿Te puedo hacer una pregunta en esta mañana? Dicen que cuando uno se levanta temprano, a veces no tiene toda el agua en el tanque, no tiene toda la lucidez, a veces la voz sale más grave, más de locutor. Pero quiero que pienses un ratito en cuál fue el último milagro del Señor que viste en tu vida. Cuando hablamos de milagros, hablamos de cosas que salen de lo común, cosas que no podemos catalogarla en el mundo de la normalidad. Dios todos los días nos asombra con su poder, con su misericordia, con su ternura, con su grandeza, con la forma de presentar cada día de una forma nueva, renovada y diferente, mostrando su amor, su misericordia. Pero hay milagros de los cuales a veces nos acostumbramos. Por ejemplo, era un milagro que todos los días hubiera maná en el desierto, ¿sí? Hasta que un día Dios dijo, no hay maná. Uy, qué chiste tan malo, ¿ves? No estabas tan despierto. Cuando llegaron a la tierra prometida y empezaron a comer los frutos, se terminó el maná al día siguiente. Pero por 40 años pasó algo sobrenatural. Y al primer día me imagino que fue algo asombroso, al segundo también, al tercero también, a la semana también, porque el día previo al día de reposo había que recoger doble y se iba a conservar aunque no hubiera heladera. Era algo interesante, un milagro que pasaba todas las previas a los días de reposo en el desierto. Otro de los milagros que pasaba en el desierto es que de noche siempre había un gran reflector, no eran luces de LED, era una columna de fuego que se veía de lejos. Era la presencia de Dios. Eso no era común, no era común. De día había una gran nube que los protegía del calor y del rayo del sol, de los rayos ultravioleta de aquella época. Eso no era común. Cruzar por el medio de un mar no era común. El pueblo de Israel se empezó a acostumbrar a que los milagros ya no le llamaban tanto la atención. Y siempre estaban festejando cada vez menos los milagros y quejándose más por lo que faltaba. Ahora, ¿qué milagros podría hacer el Señor en nuestra vida? Pienso en algo. Ayer mencionábamos que alguien que está acostumbrado y habituado a la mentira tenga un encuentro con Dios y el Espíritu de Dios transforme desde su interior hacia su exterior para que alguien mentiroso se vuelva alguien confiable, alguien creíble. Para que una persona habituada a la perversión, a malos pensamientos, a malos deseos, muchas veces alentados por un montón de basura como la pornografía, que ensucia la mente, el corazón y hace que aún la visión de nuestros ojos sea cambiada por un manto negro y oscuro de perversión. ¿Qué hace que una persona habituada a comer todos los días esas cosas que no son buenas empiece a alimentarse con cosas puras, a tener deseos y motivaciones sanas? ¿Qué hace que una persona infiel se vuelva fiel y leal? ¿Qué es lo que hace que una persona acostumbrada a vivir a los enojos y a los gritos, maltratando a todo el que tiene cerca como una forma de vida, de un momento para otro se vuelva apacible, generoso, paciente? ¿Qué es lo que hace que alguien violento, que cree que soluciona todo con un golpe en la mesa, con un golpe de puerta y peor todavía con un golpe a alguien, que cree que de esa forma muestra autoridad cuando la está perdiendo con cada una de esas salidas de cadena, como suelen decir por ahí? ¿Qué es lo que hace que una persona violenta se vuelva pacífica? ¿Acaso es el miedo? ¿Acaso es el encierro? Es el poder de Dios que todavía sigue haciendo de esos milagros. Es el poder de Dios que aún también se ve reflejado en aquellos que no creen, cuando vos y yo tendríamos que estar desesperados, llenos de ansiedad, con preocupación, y tenemos una paz que supera todo entendimiento. Es un milagro. Dios hace milagros en nuestra vida física, Dios hace milagros en nuestra vida anímica, Dios hace milagros en nuestra mente. ¿Cuánto cuesta cambiar una forma de pensar que la venimos trayendo de años? Dios hace milagros en nuestra parte espiritual. Dios hace milagros cuando empieza a cambiar cosas en lo íntimo, empieza a cambiar cosas alrededor. Pero muchos de estos milagros tienen que ver con una decisión de fe, con una actitud que tenemos que tomar. Hablando de tomar, ¿no te molesta?
Estamos hablando en este mes de enero sobre razones para vivir. Y nunca, nunca en toda la historia de la humanidad hubo tanta gente con ganas de morirse como hoy. La mayoría de los adolescentes y jóvenes, cuando tienen un problema y una frustración sin resolver, hay una idea que empieza a recurrir y a venir bastante seguido, que es: la cosa no da para más. ¿Y si dejo de vivir? En toda la historia de la humanidad hubo suicidios, pero nunca tanto como en esta época. Tenemos serios problemas por falta de motivación para vivir. Qué triste que es que un chico de 8 años tenga la mirada nublada por la depresión y no tenga más ganas de seguir viviendo los mejores años de la vida. Eso pasa hoy. ¿A dónde? En todo el mundo. No importa qué nivel cultural, no importa qué país, qué idioma, cuánto tenga, no importa su nivel social. Son pensamientos recurrentes del padre de mentira que hace que tantas personas vivan con esa idea dando vuelta, y si la cosa sigue mal, la terminamos acá. ¿Creen que el muchacho que intentó abusar a esa chica acá en Esperanza y la mató, solucionó todo quitándose la vida? Es un gran engaño pensar que retirándonos antes del partido lo podemos solucionar o nos podemos escapar. No se imaginan lo que espera del otro lado al que quiere cortar camino de esa forma. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Una motivación para vivir tiene que ver con que hay algo que se enciende en nuestro corazón como una pasión, algo por lo cual luchar, tener un proyecto, tener una idea, aunque sea una idea y un proyecto muy sencillo. Pero cuando empezamos a dar los primeros pasos nos damos cuenta de que Dios, la luz del mundo, empieza a iluminar nuestro destino y a mostrarnos planes que tenía, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que leamos una partecita en Proverbios. Proverbios capítulo 24, siempre me llamó la atención este versículo. Dice así: comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra, y después de eso construye tu casa. Te cuento la historia de este muchacho porque vas a entender lo que sigue después. En todo el contexto de la Biblia, el contexto oriental, tener una casa es mucho más que una propiedad. Tener una casa tiene que ver con formar una familia. Por eso cuando Dios le promete a David que él le iba a construir una casa, no es que David se empiece a imaginar con que le iba a dar un departamento a las orillas del mar de Galilea o cerca del río Jordán con una linda vista, sino que sabe que está hablando del futuro de su familia. Cuando Dios bendice una casa, no está hablando simplemente de que el baño, la cocina, la pieza y el patio, está hablando de cada uno de los integrantes de la familia. Así que tenemos a un muchacho que heredó un campo, tiene un campo, pero lo que él quiere tener es una casa. Sí, construir una propiedad, pero él quiere tener todo lo necesario para mantener una familia y tener una familia. Pero tiene un campo. ¿Cómo convertimos el campo en casa, en familia? Bueno, lo que tiene que hacer este muchacho es hacer un plan. ¿Qué va a empezar a sembrar en ese campo? ¿Qué siembra? Maíz, siembra soja, siembra sorgo. ¿Qué siembra? Trigo. Entonces empieza a hacer una planificación y mientras va trabajando empieza a aprender una disciplina, porque tantas veces Dios nos enseña a través de la agricultura, son uno de los ejemplos más hermosos que aparecen en la Biblia, de que cuando uno siembra tiene que ser de alguna forma proactivo y empezar a planificar qué va a sembrar, a preparar el campo, con todo lo que ello implica, sembrar, y después uno tiene que ser reactivo, esperar y esperar. Hasta el día de hoy, con todos los avances tecnológicos, el campo tiene que seguir mirando al cielo esperando que venga o que no venga la lluvia. Así que tenemos un muchacho que quiere formar una familia, pero tiene un campo. Y lo que le va a ayudar a formar la familia y a tener la casa y a sustentar a su familia es lo que haga con ese campo. Y lo que haga con ese campo tiene que ver con una planificación. Hacer que las cosas pasen. La Biblia dice que hay una ley universal, la creó Dios. A Dios nadie se le burla. Todo lo que uno siembra, todo lo que uno no siembra, es así. Y por más que yo ore y ore y ore y le diga: Señor, por favor, quiero que crezca en el patio de mi casa un bananero. Si no se sembró,
no va a salir, porque Dios no contradice sus leyes. Señor, por favor, está lloviendo tanto que el pasto no crezca más. Va a seguir creciendo. Señor, quiero pedirte de que no crezcan espinas, ni esas plantitas que nadie las plantó. Es que cuando uno no trabaja la tierra, cuando uno no siembra, las espinas crecen solas. Muchas de las cosas que van a pasar en nuestra vida es porque primero pasaron en nuestro corazón. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos a otro muchacho en el libro de Proverbios. Saben que en el libro de Proverbios se exagera mucho la pereza. En el contexto de donde estoy viviendo, en Rafaela, es una ciudad pujante, quizás una de las ciudades más pujantes del país. La mayoría de los que comenzaron, siempre se dice en Rafaela que Rafaela no se fundó, se formó, porque vinieron inmigrantes, en especial piamonteses, también algunos suizos, españoles, y todos venían escapando a una miseria en Europa y empezaron, le dieron un campo, una pala y una escopeta. Eso era lo que hacían con los primeros inmigrantes. Y arreglátela. Y toda esta gente tuvo que poner en acción algún plan, y la mayoría de ellos, hoy lo ves, fundaron empresas, sostuvieron su familia, y una de las ciudades más pujantes del país tuvo mucho que ver con la idea de gente que a veces no sabía leer ni escribir, pero se daba maña para hacer las cosas, para crear piezas, para fabricar algunas cosas que a otros le podrían servir, y pusieron en acción planes sobre lo poco o mucho que tenían. Fíjate lo que le pasó a este muchacho del Proverbio 24. Te decía que la pereza, a veces pensamos, yo no soy perezoso porque me levanto a tiempo, porque me acuesto a tiempo y porque laburo todos los días. Es cierto, en el campo laboral no sos perezoso. Yo tampoco. Pero ¿y en la familia? A veces somos demasiado perezosos para resolver temas intrafamiliares. Hace una semana que no me hablo con mi hijo. Bueno, ya se le va a pasar. ¿Eso no es pereza? Sí, nos dormimos uno mirando para cada lado, pero bueno, ya se le va a pasar a la bruja, dice él. Ya arrancó mal como lo dijo. Ella decía, siempre lo mismo, se queda callado, nunca habla, yo le hablo, no me contesta, y pasa el tiempo y somos perezosos y estamos descuidando una de las riquezas más grandes que Dios nos ha regalado después de la salvación y de su presencia, que es la familia. ¿Y qué acerca del ámbito espiritual? Si a veces cuesta tanto hacer un devocional, pero a veces cuesta tanto tener un tiempo de intimidad con Dios todos los días, presentarle a Dios los proyectos y pedirle que Él ponga sus sueños y sus proyectos en nosotros. A veces somos tan perezosos en las áreas más importantes de la vida, las que sostienen nuestra vida pública. Jesús dijo, lo íntimo, lo que pasa en lo secreto, Dios lo ve y lo recompensa en la vida pública. Estamos acostumbrados a que, como los fariseos de aquella época, hacemos cosas para los demás, pero puertas adentro, a veces somos un poco perezosos. Los rabinos judíos y los enseñadores tenían esta forma de enseñar que se llama hipérbole. Era exagerar algo para que entendamos una verdad. Por eso uno va a encontrar que Salomón es muy exagerado a la hora de tratar con los perezosos. Y fíjate el caso que cuenta. Pasé junto al campo del perezoso. Quiero que si has paseado por la tierra nuestra y por la zona donde hay muchos campos sembrados, algunos campos suelen tener un nombre. Algunos se llama el reposo, la herencia, la querencia, y bueno, lo que vos quieras. La Martina. No es que este campo se llamaba el perezoso. Salomón se dio cuenta al toque, porque junto a la viña del falto de entendimiento, che, ¿cómo juzga por mirar de lejos nomás el campo? No, pero ahora te vas a dar cuenta por qué se dio cuenta que este muchacho era perezoso y le faltaba entender. Y vi espinos por todas partes. Si uno no siembra, ¿qué crecen? Los espinos. Las ortigas, nunca te sientes arriba de una de ellas, cubrían toda la superficie y la cerca de piedra. En aquella época, como en muchos lugares, no estaban los palitos con los alambres para dividir los campos linderos, se ponían cercas de piedra. Estaba tirada, no se sabía qué era dentro y qué era afuera. Estaba por los suelos. Miré esto, dice Salomón, y lo guardé en mi memoria. Lo vi y aprendí una lección. A ver, enseñanos, Salomón. Un poco de dormir. ¿Lo querés leer conmigo? Así me da más sueño. Vale. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco.
Así vendrá tu necesidad y tu pobreza como un vago, como un mercenario. Bueno, la otra versión dice, como un ladrón que viene de lejos y lo ves que va viniendo y no haces nada, así va a venir la pobreza a tu campo. A ver, tenemos dos personas. Un muchacho que antes quería construir su casa, tener una familia, y lo único que tenía era un campo. Lo que hacía que ese campo no solamente sostenga, sino le ayude a alcanzar su sueño era la acción, el plan que ponga en ese campo, lo que siembre. Ahora tenemos un muchacho que ya recibió una herencia con los campos sembrados. Ya tenía viñedos. Ya las frutas salían solas. Pero este muchacho era perezoso. Y lo exagera de esta forma, se notaba la pereza en los descuidos que tenía ese campo. Los campos que pasan mucho tiempo sin ararse, empiezan a salir hormigueros gigantes, empiezan a crecer las malezas, se empieza a ver el descuido en las cercas tiradas. Ahora, ¿qué pasa? Este muchacho todos los días se levantaba pensando de lo que iba a hacer con ese campo. Estaba tan cómodo y tan tranquilo, total, el campo ya estaba sembrado, ya había uvas. Tenía que solamente hacer un par de llamaditos y decir a quién le vendo las uvas, o quizás yo mismo produzco el vino y lo puedo vender. Todos los días se levantaba cada vez más tarde, mientras decía, algún día voy a hacer algo con esto que heredé. Hasta que un día se levanta y se da cuenta de que el campo está descuidado. Y de que si ahora quiere hacer algo con ese campo, le va a tener que poner el doble de esfuerzo y va a tener que pasar mucha necesidad. Esto es algo muy gráfico, porque muchas cosas que no han pasado en nuestra vida hasta el día de hoy, que la hemos soñado desde hace tiempo, tienen que ver con esta clase de pereza. Yo quiero que en este ratito veamos un top 5, 5 cositas que tienen que ver con cosas que Dios utiliza, con ingredientes que nos movilizan, nos activan para que los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón algún día puedan concretarse. Quizás muchos de los que estamos acá por años y de chicos oramos por cosas y dijimos, qué bueno, al correr del tiempo muchas cosas se pudieron lograr, pero otras todavía no. ¿Qué hay que hacer para que eso pase? Cierta vez Moisés está delante del Mar Rojo, tiene todo un pueblo atrás que ya está diciendo, ¿dónde nos morimos? ¿Acá? ¿Por qué no nos habíamos muerto en Egipto, que por lo menos nos iban a enterrar? Atrás hay todo un ejército furioso de los egipcios. Y Moisés se pone a orar a Dios, y Dios como pocas veces le dice esto a Moisés. Moisés, deja de orar, empezá a dar el primer paso. Y el mar se abre. A veces una actitud de fe es dar el primer paso. En el puesto número 1, ¿cómo activar esas cosas, esos planes de Dios en nuestra vida? Primero tiene que ver con despertar. ¿Sí? Es muy difícil que alguien haga algo cuando está dormido, aunque hay gente que hace cosas de dormido y no se da cuenta. Ahora, ¿qué es esto de despertar? Tiene mucho que ver con darme cuenta de una realidad que hasta el día de hoy no me di cuenta. Por ejemplo, cuando viene gente de visita a casa, uno ve la casa como no la vio antes. En el mejor de los casos, a veces no importa. Pero uno empieza a ver la humedad que antes no vio, la telita de araña que estaba allá en el rincón. ¡Ay, la puerta debajo mesada está caída hace 2 años! Pero viene gente. Y bueno, o la reparamos. Y uno empieza como a despertar por la visita de alguien. Que venga gente más visitas, que venga visita de gente más seguido a casa. Sí, que sea gente, que sea visita, está bien. Pero qué tema. A veces nos despertamos por esas cosas, pero a veces nos despertamos por otras realidades. Estamos viviendo en una época muy complicada, de mucha necesidad en todos los sentidos. Y tristemente a veces tenemos una gran canción de cuna que hace que como cristianos estemos adormecidos a la misión que nos dio el Señor. Fíjate lo que dice Efesios 5:14. Por lo cual la Escritura dice esto: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Viene hablando el apóstol Pablo de que como hijos de Dios, hijos de luz, no podemos seguir viviendo en oscuridad con ideas, con pensamientos, con motivaciones y con prioridades que no tienen nada que ver con el llamado que el Señor nos hizo. Tenemos una esperanza tan grande, tenemos un ideal y un llamado tan maravilloso. Hemos conocido al Salvador de la tierra, del mundo, del universo y de nuestras propias vidas. Y Él nos ha invitado a que le sigamos. No podemos seguir viviendo como si nada pasara,
simplemente conformándonos a una lectura, a una reunión y a tratar de ser buena gente. Estamos viviendo, y Dios quiso que vos y yo, como embajadores del Señor, nos toque vivir en esta que la Biblia anticipa que iba a ser la última hora de la humanidad antes que Él venga. No es hora para estar dormidos. Cierta vez el Señor se lo dice a los discípulos, se lo dice a Pedro, y por ahí Pedro dice, Señor, ¿esto es para los demás o también es para nosotros? Y el Señor le dice, es hora de estar despiertos. Pablo le dice a los romanos, está más cerca que nunca el día de nuestra salvación, cuando nos encontremos con Él. Tenemos que despertarnos del sueño. Y quizás a veces, aunque durmamos de noche, las horas correctas, a veces hay un letargo y un sueño espiritual que sigue acompañándonos durante todo el día. Cuando vino Juan el Bautista con su mensaje, vino a despertar a la gente para que estuviera preparada y escuchara al Señor Jesús. Los profetas eran despertadores. La palabra de Dios tiene tanto poder para despertar el corazón adormecido. Y si a veces no lo hace la palabra de Dios, Dios lo hace a través de las circunstancias. Podemos decirle a Jonás, que está durmiendo en medio de una tormenta en la bodega del barco, que estaba con un sueño tan pesado, soñando quién sabe con qué cosa, que tenga que bajar el capitán y moverlo y tocarlo y decirle, ¿qué estás haciendo, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Qué cosa rara, que el capitán, que creía en cualquier cosa, despierte al profeta de Dios y le diga, ponete a clamar. ¿No tendría que haber sido al revés? Jonás diciéndole a toda la gente, vamos a orar, hagamos una reunión de oración en medio de la tormenta. Sin embargo, el único creyente del barco es el único que está dormido. Para activar ciertas cosas en nuestra vida, primero hay que despertar. Puesto número 2, hay que desear. Hay cosas que uno desea desde chico, hay cosas que uno desea cuando recién conoce al Señor, porque la Biblia dice en Filipenses 2:13 que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Querés saber lo que Dios quiere hacer con tu vida? Hay que revisar en esos sueños y deseos que Él puso, no en los caprichos nuestros, no en los sueños prestados de otros, no en lo que nos quiere imponer la forma de vida de esta época. Vos tenés que ser un youtuber para ser famoso, vos tenés que tener mucha gente que te siga o tenés que llamar la atención. Eso no son sueños que Dios pone en el corazón. Pero quizás desde que conociste al Señor y te acercaste a Él, algo empezó a palpitar, alguna idea, alguna capacidad dormida, algún ir a visitar a alguien y ver qué es lo que Dios puede hacer en vos y a través de vos. Quizás ir a visitar a alguien que hace tiempo Dios te lo pone en la cabeza y te lo recuerda, y sin querer queriendo y sin que nadie te diga, el Espíritu de Dios te está recordando que hagas algo por alguien. Es un deseo, todo nace por un deseo. Cuando Nehemías estaba en el reinado de Artajerjes, siendo el copero del rey, prácticamente casi amigo íntimo, confesor, escucha que viene uno de sus hermanos desde la tierra santa de Jerusalén y le pregunta, contame hermano, ¿cómo están las cosas allá por los pagos? Y Ananías le dice, la verdad es que la ciudad está tirada abajo, los muros están tirados, las piedras quemadas, las puertas, la poca gente que vive ahí, vive en miseria. Y hace esto Nehemías, se sienta, se larga a llorar, se pone a ayunar y empieza a orar. Los deseos se alimentan cuando lo oramos. No solamente cuando oramos en general, sino cuando empezamos a orar por esos sueños que Dios quiso anticiparnos, esos deseos que Él puso en nuestro corazón. Qué interesante es sacar del polvo, del baúl de los recuerdos, esas cosas que alguna vez el Espíritu de Dios nos afirmó en el corazón y hemos dejado dormir. El deseo nos ayuda a dar el próximo paso, que es disponer las cosas. En el Salmo 108 David dice, mi corazón está dispuesto, Señor, cantaré y entonaré salmos a mi Dios. ¿Qué es esto de disponer? Disponer tiene que ver con acomodar prioridades. El prefijo dis es separar y poner tiene que ver con los puestos. ¿Qué cosa está primero? ¿Qué cosa viene después? ¿Y qué cosa viene después? Posiblemente muchos de los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón no lleguen a concretarse porque nunca están en el primer lugar. Siempre tenemos las quehaceres de todos los días. Siempre tenemos lo que le pasó a Marta. ¿Qué tenía anotada en su agenda? Atenderlo al Señor Jesús de la mejor forma, darle la mejor comida, que todo esté limpio. Y se empieza a desesperar. ¿Qué tenía María anotada en su agenda? Viene Jesús, lo quiero disfrutar.
¿A quién felicita Jesús? A María. ¿Te tendría que felicitar, Señor, por todo lo que hiciste en la semana que pasó? Quizás tachaste un montón de ítems que tenías que lograr y no disfrutaste de Jesús. Y esa parte de disfrutar con Jesús es la que hace que todo lo demás tenga sentido. Porque vivimos por Él, por medio de Él y para Él. Esto de disponer tiene que ver con acomodar las prioridades. Por algo el Señor Jesús decía, donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Lo que más te interesa es lo que tu corazón va a seguir. Es por eso que a veces nuestro corazón está repartido en un montón de cosas que nos tironean. Y entre todas esas cosas también está lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nehemías, cuando empieza a orar, empieza a desear y empieza a acomodar las cosas. Y él quiere ir a Jerusalén a hacer algo por su ciudad. Cuando David está durmiendo de noche y no se puede dormir y se despierta y ve el techo y dice, esto es madera de cedro. Y ve la cama y dice, esto también es madera de cedro. Y el piso también. Y dice, ¿cómo puede ser que yo, que soy un humilde pastorcito de Belén, Dios me puso a reinar a su propio pueblo Israel y el arca de Dios, símbolo de la presencia de Dios, está en una humilde carpa? No puede ser. Y se le despertó en esa noche un deseo que lo empezó a alimentar y empezó a acomodar las prioridades de su vida de ahora en más en construirle una casa a Dios. Dios lo bendijo tanto a David por esa actitud, porque lo puso en el primer lugar. Sus últimas palabras, las últimas palabras de David ante el pueblo es, Dios ha sido bueno con nosotros, Salomón te toca a vos, Salomón, ocupate de la casa. Pueblo, ofrendemos, le tenemos que levantar una casa al Dios único y verdadero, al Dios de Israel, el que pelea con nosotros. Todos sus salmos empiezan a tener esta tendencia de quiero prepararle un lugar a mi Señor. ¿Qué tema cuando disponemos las cosas? Hay cosas que cuando no entran en una semana no van a entrar en un mes, ni en un año, ni en toda la vida. Las cosas que postergamos son las menos importantes, aunque a veces las preocupaciones y las urgencias nos hacen olvidar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Puesto número 4. Así que para activar las cosas y los planes de Dios, quiero un mate de esos que están más ricos, estos se me enfrían. Primero hay que, después hay que, tercero hay que disponer es acomodar las prioridades. Puesto número 4, hay que desarrollar. Qué bendición, qué bendición. Hay que desarrollar. Algunos creen que Dios les tiene que revelar todo y Dios puede revelar un montón de cosas. Pero el Espíritu de Dios no vacía nuestra cabeza, la potencia. Cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia, pasan por todo un periodo de adaptación y tratan de enseñarle la lengua que hablaban en Babilonia y de enseñarle ciencias, estos muchachos son 10 veces superiores a toda la selección que había hecho Nabucodonosor en Babilonia con todos los esclavos de todo el mundo. ¿Por qué son 10 veces superiores? Tantas veces se lo dicen a Daniel reyes diferentes. En vos hay un espíritu superior. Si alguien está lleno del Espíritu Santo y hace pavadas, no está lleno del Espíritu Santo. Está lleno de pavadas. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, es más coherente que nunca. Tiene una claridad del cielo, un equilibrio en sus emociones y en su carácter y una relación con los demás digna de aquel que lo está llenando. Porque el Espíritu de Dios produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahora, volvemos a esto. ¿Qué es esto de desarrollar? Fíjate lo que dice el Proverbio 16:3. Encomendale al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. ¿Vieron que a veces tenemos una especie de volatilidad en las cosas que queremos hacer? Hoy quiero esto, mañana lo otro, pasado no sé. Eso solía pasar cuando uno era niño, se potencia en la adolescencia y tristemente a veces dura toda la vida. Tendría que llegar un momento en la vida donde uno ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que Dios espera de uno y le encomienda a Dios lo que quiere hacer y Dios termina de corregir o de afirmar nuestros pensamientos. ¿A quién no le ha gustado el Salmo 37:4? ¿Me lo decís? Deleítate, dale. Deleítate las peticiones de tu corazón. Si yo te hago una pregunta en esta mañana, ¿te deleitaste en el Señor? Segunda pregunta, ¿qué le pedirías?
Y bueno, llegar a fin de mes, bueno, falta poco, no importa. Algo más importante, bueno, que me duele la cabeza, que se me vaya el dolor, buenísimo. Algo más importante, ¿no le pedirías que Dios cumpla su propósito en tu vida, que te revele con claridad su voluntad? Porque el versículo siguiente dice, ya vamos a leer pero tiene que ver, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora yo me pongo a pensar, o esta promesa Dios no la cumple, o yo no entendí bien el versículo. ¿Qué es encomendarle el camino al Señor? Me quedé de este lado. Es decirle, Señor, te encomiendo mi camino. ¿Y qué encomendé? Un proyecto que ni siquiera tengo. Señor, tomá mis sueños. Y ni siquiera se los conté. Dios lo sabe, pero Dios espera que yo se los cuente. ¿Qué es esto de encomendarle el camino al Señor? Bueno, tiene que ver con este versículo. Fíjense qué versículo para pegar en la heladera. El corazón del hombre, ahí dice pondera, la otra versión dice piensa su camino. ¿Y qué hace el Señor? Corrige el rumbo. Cuando uno pone un GPS, para que la gallega empiece a hablar, ¿qué tiene que hacer uno? Avanzar. Si no, no va a hablar nunca la gallega. Y uno pone el rumbo, pero si se queda en el mismo lugar, no se mueve la flechita. ¿Cuántas veces estamos esperando que Dios haga cosas que Él nos pidió que nosotros hagamos? A Dios le encanta que vos y yo, en su presencia, en oración, empecemos a escribir cosas que queremos que pasen. Escuchaba de Jonathan Edwards, un evangelista y pastor de hace mucho tiempo atrás, que marcó trascendencia alcanzando un montón de personas. Cuando él tenía 19 años, escribió 70 resoluciones. Yo digo, bueno, qué tiempo que tenía, seguramente no tenía celular. Y empezó a escribir cosas que él en oración quería que le pasen en la vida. ¿Sabes qué? Al correr los años, Dios no solamente le cumplió esos 70 proyectos, hizo muchas cosas más grandes con él. El tema es dar el primer paso de al menos decir, Señor, quiero hacer algo. Pero a veces no nos da, la pereza no nos deja ni decirle al Señor qué queremos. Decimos, Señor, tomá mi sueño. ¿Qué sueño? No sé, Señor, el que a vos te parezca. No, no es así. Señor, te encomiendo mi camino. ¿Qué camino? ¿El camino de tu casa al trabajo? ¿O del súper al centro? No, está hablando de alguien que quiere hacer algo con la vida y utiliza, Dios ha hecho que los seres humanos tengamos esta capacidad de razonar. Los animales actúan por instinto y a veces el ser humano actúa así por emociones y se apresura y peca y toma decisiones que no sirven. Dios espera que hagamos algo con nuestra vida. Qué triste sería llegar al cielo y decir, Señor, te amo con todo mi corazón y paso seguido. Dios nos muestre todo lo que tenía planeado para nosotros y que no hayamos hecho ni el 5% de eso. ¿Por qué? Simplemente porque no lo propusimos en nuestro corazón. Por último, mientras pasan unos amigos a tocar una canción y devuelvo el mate, para activar los planes de Dios en nuestra vida y hacer que las cosas pasen, hay que despertar. Cuando despertamos empezamos a desear, empezamos a poner prioridades, empezamos a hacer un proyecto. ¿Saben que el rey Artajerjes le dice a Nehemías, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y él le dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde fueron enterrados mis padres está quemada a fuego, es un montón de escombros? Y el rey le dice esto, ¿qué querés? Imagínense si Nehemías empezaba a decir, y bueno, no sé, ¿a usted qué le parece? No. Nehemías le dice, yo quiero ir y reconstruir la ciudad y sus muros. Y el rey le dice al lado de la reina, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Y dice Nehemías, me va a llevar tanto tiempo. Y dice que al rey y a la reina le pareció excelente darle el apoyo a Nehemías porque él le dijo cuándo iba a volver. Y aprovechó Nehemías y le dijo, y ya que voy para allá necesito una carta para que me dejen pasar y otra carta más para que me den madera de los bosques para poder enmaderar el muro y poder levantar sus puertas. Nehemías tenía una idea. Por último,
hay que tomar la decisión. ¿Qué es esto de decidirse? La decisión no es simplemente decir voy a hacer algo, sino ponerle fecha. Cuando algo no tiene fecha, posiblemente no pase nunca. Decidir es poner en acción lo que digo. Decidir es poner en acción lo que digo. Fíjense lo que dice Salomón en Eclesiastés. Todo lo que te venga a la mano, hacelo según tus fuerzas, porque en la tumba, en el sepulcro, donde vamos todos, no hay obras, no hay proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Volví la mirada, vuelve a enseñarnos otra de sus investigaciones, Salomón. Y vi bajo el sol que no son los más veloces los que ganan la carrera, que tampoco son los más fuertes los que ganan la guerra. También vi que los sabios a veces no tienen que comer y que quien es inteligente no necesariamente es rico y que quien tiene conocimientos no siempre es favorecido. Todos ellos tienen su momento y su ocasión. ¿Qué dice Salomón? Dice que independientemente de cómo me hayan tocado las cosas, si heredé algo o no lo heredé, si tengo mucho, tengo poco, si pude estudiar o no, independientemente de las circunstancias que no dependen de mí, Dios todos los días hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios da oportunidades. Si yo estoy mirando para otro lado, me las pierdo. Hay 3 ingredientes que movilizan el corazón de todo cristiano. Lo decía Pablo en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, el amor es el más importante. ¿Qué hace que un corazón despierte? La fe. La fe produce obras, decía el apóstol Santiago. La fe produce cambios, si no simplemente es un credo muerto que no genera vida. La verdadera fe activa mi vida y me hace hacer cosas. La esperanza, como decía el apóstol Juan, hace que me purifique porque me espera algo tan superior que no me rebajo a vivir a la forma mediocre de este mundo. Tengo una esperanza de gloria que me espera, pero el amor es lo que hace que se movilice todo mi ser, porque respondo al amor con que Dios me ha amado. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No vaya a ser que un montón de planes del cielo jamás se logren concretar en vos, en tu vida íntima, en tu carácter, en tu familia, en esta iglesia. Porque la iglesia no es ni más ni menos que la comunión entre hermanos que siguen al mismo Señor y son apasionados por el llamado que el Señor les hizo. El Señor no nos llamó a que nos quedemos quietos, sino a que cumplamos una misión, la más grande de todos los tiempos. Yo te invito a que te pongas de pie y cerremos nuestros ojos. Cuando Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, encontró a muchachos que pensaban que toda su vida era tirar redes y sacar peces y venderlos, y eso era toda su vida. Hasta que lo llamó por su nombre y bastó un sígueme para que sus vidas cambien para siempre. La gente se agolpa en las calles para ver a ese Galileo. Solo un simple carpintero, algunos aseguran, pero muchos se arrodillan ante Él. En sus ojos brilla ese poder que ve del hombre el corazón. Sabe lo que piensa Dios y hasta habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios.
quería llamar la atención de Timoteo. Y en su última carta, sabiendo que ya tenía sentencia de muerte, le dice: Timoteo, sos un soldado de Jesucristo. Si tenés que sufrir, sufrí por la causa correcta. No te hagas dueño de tu propia vida. Tenés a alguien a quien rendirle cuenta y por quien vivir y aún por quien morir. Timoteo, sos un atleta. Si querés llegar a ganar el premio, tenés que hacerlo legítimamente, tenés que ser disciplinado. Hay cosas que puede hacer cualquiera, pero si querés ganar, vos no la podés hacer. Timoteo, sos un agricultor. El agricultor tiene que preparar el campo, tiene que ararlo, tiene que sembrar y tiene que en oración esperar que Dios haga que eso crezca y lleve fruto. Sos un atleta, sos un agricultor, sos un soldado del cielo. ¿Estás cumpliendo con tu misión? ¿No es cierto que a veces hay tantas cosas que nos adormecen? Cada una de estas instancias que nos activan tienen que ver con la oración. La oración es el mejor de los despertadores. La oración activa y aviva nuestro deseo. La oración nos ayuda a acomodar las prioridades. La oración nos ayuda a desarrollar un plan. La oración nos ayuda a comprometernos y decidir. Quizás en este momento es el momento en que tenés que dar respuesta al llamado que el Señor te hizo. Y quizás en este momento estás necesitando que alguien ore por vos porque a lo mejor no te dan ni las fuerzas, ni las ganas, ni el ánimo para hacerlo. Al final, en el hall de atrás, hay gente que está disponible, muy dispuesta a orar por vos. A orar para que el Señor vuelva a despertar sueños que se han dormido. A que el Señor pueda solucionar ciertas situaciones que son para que nos despertemos y busquemos al Señor con todo el corazón. Este es el momento para dar tu respuesta al Señor. Porque cuando Dios habla o llama, merece que le respondamos. Cuando mis planes veo fracasar, alguien quiere orar por vos. Mis fuerzas castigan. En el nombre del Señor hay alguien que quiere bendecirte. Podés hacerlo ahora. Cuando nada por hacer, solo debes depender y confiar en su poder. Por tu nombre me darás vida. Cuando clamo en su nombre, Su fuerza está en mi debilidad. Puedo sus planes saber.